Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado y murmurado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Y cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él en cambio sentía lástima y perdonaba la culpa y no los destruía. Una vez y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz recuerda el hallazgo de la Santa Cruz en el año 320 por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino. Con razón, el martirologio romano elogia así a la cruz de Cristo. La Santa Cruz es ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos su segunda venida. Pero hoy
cuando como iglesia celebramos esta nuestra fiesta patronal, nos podríamos preguntar, ¿por qué exaltar la cruz? Hermanos, no exaltamos una cruz cualquiera, no exaltamos todas las cruces, exaltamos la cruz de Jesús, porque en ella se reveló al máximo el amor de Dios por toda la humanidad. Y es lo que nos ha recordado el Evangelio de San Juan, hoy en esta Eucaristía, cuando hemos escuchado: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y es allí precisamente en la cruz donde esa entrega llega a su máxima revelación, llega a su máximo esplendor. El Padre da, entrega, ofrece a su Hijo para salvarnos. Y esto implica la muerte de Jesús, y una muerte en cruz, como nos lo ha afirmado la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pero, ¿por qué fue necesaria la cruz? Tenemos que decir que la cruz fue necesaria por la gravedad del mal que nos esclavizaba, por la gravedad del pecado que el ser humano, desde el paraíso, allí en el árbol del Edén, había generado a lo largo de la historia humana. La cruz de Jesús expresa un gran misterio. Primero, manifiesta toda la fuerza que el mal puede tener, pero a su vez expresa también el poder, el amor y la misericordia de Dios, que es más fuerte que el mal, que es más fuerte que el pecado. Con razón, la cruz está formada por dos maderos, por un madero horizontal y por un madero vertical, que nos indica esta doble dimensión de la cruz, que expresa la gravedad del mal, que manifiesta la gravedad del pecado, pero que a su vez revela la infinita misericordia de Dios, su infinito amor. Ese madero vertical une a los hombres con Dios, los reconcilia con Dios, pero a su vez ese madero horizontal nos acoge a todos como hermanos, nos acoge a todos como hijos de un mismo Padre. La cruz aparentemente fue el fracaso de Cristo, pero en realidad, como hoy lo celebramos en nuestra fiesta patronal, manifiesta su victoria, manifiesta el triunfo definitivo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mal. En el Calvario, quienes se burlaban de él le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero lo que sucede es todo lo contrario. Precisamente porque Jesús es el Hijo de Dios, está allí en la cruz, fiel y obediente hasta el final, a ese designio de amor del Padre, a ese designio de salvación. Y es por esto que Dios lo ha exaltado, confiriéndole una realeza y una grandeza universal, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dirigimos la mirada a la cruz, donde Cristo estuvo clavado, contemplamos el signo del amor,
del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y contemplamos la raíz de nuestra salvación. De esa cruz, no de cualquier cruz, de la cruz de Cristo, brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Por medio de la cruz de Cristo, el maligno ha sido vencido. Por la cruz ha sido derrotada la muerte. Y con razón, en los sepulcros de las personas cristianas, como signo de esa victoria sobre la muerte, siempre se coloca una cruz. Por la cruz, Dios nos ha dado la vida. Por la cruz, Dios nos ha devuelto la esperanza. La cruz de Cristo es nuestra única esperanza verdadera. Por estas razones, la Iglesia y nosotros hoy exaltamos, elevamos, ensalzamos y enaltecemos la Santa Cruz. Adoramos a Cristo crucificado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y también por eso nosotros continuamente bendecimos con el signo de la cruz. En otras palabras, mis queridos hermanos, no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la resurrección. Y esta es nuestra esperanza. Desde la cruz de Cristo se tiene una visión muy distinta, se tiene una panorámica muy diferente del mundo. ¿Por qué? Porque se experimenta la distancia y el sufrimiento, pero a su vez se está más cerca del cielo, es decir, del amor de Dios. Por eso, ¿cuánto nos hace falta subir a la cima de la cruz para contemplar nuestra vida, para contemplar nuestra historia, para contemplar el mundo, no desde nuestros propios ojos, no desde nuestra propia mirada, sino desde la cruz de Cristo, que todo lo renueva y que todo lo transforma? Debemos evitar, mis queridos hermanos, dos actitudes peligrosas frente a la cruz de Cristo. Dos actitudes que son contrarias, dos actitudes que son incorrectas y que no pueden tener cabida en un corazón de un verdadero católico. La primera consiste en tratar de ver en la cruz solo aquello de negativo y penoso, hasta el punto de deleitarse en el dolor y en el sufrimiento, como si tuviesen valor en sí mismos. Es decir, tenemos una cruz, pero sin Cristo. La cruz sin Cristo es esclavitud. La cruz sin Cristo es imposible de llevar. La cruz de Cristo es el dolor por el dolor, es el sufrimiento por el sufrimiento, sin un objetivo, sin una finalidad, sin una meta concreta. La segunda es la de rechazar la cruz y sucumbir frente a los vientos falsos del hedonismo, o quizás a las glorias del poder, del tener y del placer. Un autor espiritual muy contemporáneo a nosotros, el gran arzobispo estadounidense Fulton Sheen, hablaba al respecto de aquellos que se adhieren a una cruz sin Cristo, en oposición a aquellos que quieren tener un Cristo sin cruz. He aquí las dos actitudes equivocadas y contrarias que no pueden tener cabida en nuestro corazón.
una cruz sin Cristo. Pero también podemos quedarnos con un Cristo sin cruz. Como cristianos, como católicos, sabemos que el Redentor del hombre es Cristo en la cruz y por tanto solo es redentora la cruz, pero con Cristo. Evitemos entonces estas dos actitudes que muchas veces se pueden vivir fácilmente en nuestra vida diaria. Una cruz sin Cristo, o por el contrario, un Cristo pero sin cruz, un Cristo light, un Cristo fácil, un Cristo acomodado a nuestros criterios y a los criterios del mundo. O por el contrario, un Cristo que simplemente, una cruz que simplemente nos impulsa al dolor por el dolor, al sufrimiento por el sufrimiento, sin una finalidad, sin un horizonte concreto. Hoy, a la luz de esta fiesta patronal, los invito para que tengamos 3 actitudes concretas. La primera de ellas, amar la cruz de Cristo. Ojo, no cualquier cruz, porque hay cruces que uno se busca bobamente. Les coloco un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántas veces la mamá le dice al hijo: hijo, no tomes cuando manejes? Hijo, si te vas a tomar unas cervecitas, deja la troca aquí mejor en la casa. No tomes esa motocicleta, no salgas. Pues oídos sordos. Sale el hijo con la troca o la motocicleta, después se encuentra con los amigos, se coloca a beber y a tomar, y después se viene manejando y lo para la policía. En el mejor de los casos. Le da su ticket, le quitan su troca o su motocicleta, y ahí se buscó una cruz bobamente. Una cruz sin Cristo. O por el contrario, cuando de pronto excede los límites de velocidad, se chocó. Y de pronto hace daño a otra persona o hace daño a sí mismo. Una cruz buscada bobamente. Una cruz sin Cristo. Pero también, ojo, cuando nos quedamos con un Cristo muy fácil, con un Cristo que no exige nada, con un Cristo cool, con un Cristo light, rechazando la cruz, porque Cristo no se puede separar de la cruz. Tan es así que cuando Él resucita, quiere mantener en su cuerpo glorioso las heridas de la cruz, en sus manos y en su costado. Heridas que luego son el camino para que los discípulos puedan reconocerlo como el Jesús verdadero y auténtico. Heridas que son aquellas que sanan la incredulidad del apóstol Tomás al meter sus dedos en las heridas de los clavos en sus manos y al meter su mano en la herida de su costado. Amemos la cruz de Cristo. El apóstol Pablo nos dice: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, amar la cruz de Cristo? Significa decirle no al pecado. Significa decirle no al mundo. Significa decirle no a los falsos placeres. Significa decirle no a todo aquello que nos separe del amor de Dios, a todo aquello que nos impida vivir una vida cristiana auténticamente. Significa no dejarnos llevar por la mediocridad, sino dar en todo y a cada momento lo mejor de nosotros mismos. Amar la cruz de Cristo es vivir una vida para Dios. Eso significa amar la cruz de Cristo. Segunda actitud,
contemplar con fe la cruz de Cristo. Contemplar a Cristo crucificado nos sana espiritualmente, como sanó al buen ladrón que estaba junto a Jesús cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. También sanó al centurión romano que estaba a los pies de la cruz, que se convirtió y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Contemplar la cruz de Cristo significa saber que Dios es más grande que nosotros los hombres, que Dios es más grande que nuestro propio fracaso, que nuestro propio pecado, que nuestra propia miseria. Contemplar la cruz de Cristo es saber que la vida es más fuerte que la muerte, que el amor es más fuerte que el odio y que al final el amor siempre vencerá. Eso significa contemplar la cruz de Cristo. Tercera actitud: la cruz de Cristo es camino. Cristo afirmó: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y San Pablo nos dirá: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz es el sendero de la vida de cada día. En cierta manera, es la compañera de nuestra vida. La cruz es la escalera que nos permite subir al cielo. Acogerla como camino es afrontar la vida y todo lo que la vida implica con amor, con el mismo amor de Dios, con ese mismo amor de Jesús que lo impulsó a ser humilde, a rebajarse, a humillarse, a ser obediente, a entregar la vida para dar vida y ser exaltado. Acoger la cruz como camino es entregar la vida con amor, como lo hizo Jesús. En el Calvario, al pie de la cruz, estaba la Virgen María. Es la Virgen de los Dolores que el próximo martes celebraremos. A ella encomendemos el presente y el futuro de esta querida comunidad. A cada uno de ustedes, fieles de esta capilla de la Santa Cruz, para que todos sepamos descubrir y acoger el mensaje de amor y de salvación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De pies, los invito para que profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis queridos hermanos, vamos ahora a tener un gesto muy especial hacia la cruz de Cristo. Gesto que no pudimos realizarlo en la Semana Santa de este año por motivo de la pandemia que aún estamos viviendo. Lo vamos a realizar desde nuestros puestos, sobre todo contemplando y dirigiendo nuestra mirada hacia la cruz de Cristo. Esa cruz que es la manifestación más grande del amor de Dios. Esa cruz de Cristo de donde ha brotado la vida. Esa cruz de Cristo de donde ha brotado la victoria sobre el pecado y sobre el mal. Yo los invito para que desde ahí, desde nuestros puestos, quien quiera permanecer de pie o quien quiera arrodillarse, lo haga. Vamos a adorar no un pedazo de madera, sino que vamos a hacer un acto de adoración a Cristo crucificado. Vamos a adorar el misterio de Cristo crucificado. La cruz, elemento de tortura y de castigo para los peores criminales en la antigüedad y en el Imperio Romano, fue transformada por un hombre que quiso ser clavado en ella por amor, un hombre que quiso hacer de la cruz el instrumento de la redención y el signo de la salvación. Ese hombre es también Dios verdadero, es Jesucristo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vamos a decir todos: vengan y adoremos. Guardamos un momento de silencio y cada uno en su corazón contemple a Cristo crucificado. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Podemos colocarnos de pies. En la cruz, Cristo perdonó al ladrón arrepentido. Levantemos nuestras voces en oración, confiados en que también encontraremos la misericordia. A cada una de las intenciones nos unimos diciendo: Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia Universal, que predica la libertad por medio de la cruz salvífica de Cristo, roguemos al Señor.
Por los servidores públicos que luchan por el bien común, roguemos al Señor. Por todos los agobiados por la enfermedad y la desesperanza, que enfrentan día a día sus penas y desesperación, roguemos al Señor. Por todos los que cargan su cruz personal, para que puedan hacerlo con amor, dejándose transformar por ese mismo amor que impulsó a Cristo a dar y a entregar su vida, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos ante la cruz de Cristo y que estamos celebrando esta Eucaristía, para que recibamos fortaleza mientras compartimos este camino de fe, roguemos al Señor. En un momento de silencio, presentemos nuestras súplicas personales al Señor. Roguemos al Señor. Dios de amor incondicional, tú conoces nuestras cruces. Concédenos tu gracia y tu generosidad mientras elevamos nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.